el camino, la verdad y la vida. Escrito por John Brown. Jesús les dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Capítulo I. La introducción, con algunas observaciones generales desde la cohesión. Sin duda, siempre es útil, y necesario, que los hijos de Dios conozcan la manera correcta de utilizar a Cristo. Sabiduría, justicia, santificación y redención. Pero nunca es más necesario que los creyentes sean claros y distintos en este asunto, que cuando Satanás, por todos los medios, busca pervertir los rectos caminos del Señor, y, de un modo u otro, desviar a las almas, y alejarlos de Cristo, sabiendo que, si prevalece aquí, habrá ganado su punto. Y por eso se esfuerza no solo en oscurecerlo con errores, ya sean más groseros o más sutiles, sino también con errores y prejuicios. De donde sucede que no solo los extraños se desvían del camino, sino que muchas veces muchos de los de su propio pueblo caminan en la oscuridad de la ignorancia y los errores, y permanecen delgados por falta del ejercicio real de la vida de fe, que los haría gordos y florecientes. Porque los haría fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, y crecer en Cristo en todas las cosas. Por la gran bondad de Dios, se aclara admirablemente el verdadero camino de la justificación del alma. Y muchos, al menos teóricamente, lo conocen. Y muchos también prácticamente, para aquietar sus conciencias despiertas, tapar la boca de sus acusadores y obtener paz, gozo y la viva esperanza de la corona eterna. Sin embargo, muchas almas llenas de gracia profesan su desconocimiento de la forma sólida y próspera de utilizar a Cristo para crecer en la gracia y la verdadera santificación. Por lo tanto, algún descubrimiento de la verdad aquí no puede dejar de ser útil, oportuno, sí, y aceptable para ellos. Si Él, que es la verdad, concediera la gracia de comprender y revelar esta verdad tan necesaria y siempre ventajosa, y ayudara a escribir y explicar esta verdad por la fe en aquel de quien aquí se dice que es la verdad, entonces deberíamos tener motivos para bendecir y magnificar su nombre. Pero si Él, a causa del pecado, se esconde y no deja salir estos rayos de luz mediante los cuales podríamos descubrir la luz, solo oscureceremos el consejo con palabras sin nuestro conocimiento y dejaremos el asunto tan confuso como siempre. Por tanto, es necesario que tanto en el que escribe como en el que lee haya una única dependencia de aquel que es un líder, y ha prometido llevar a los ciegos por camino que no conocen, y conducirlos por sendas que no conocían, y hacer que las tinieblas sean luz delante de ellos, y las cosas torcidas enderezadas, para que así, actuando en fe, podamos encontrar la verdad de esto, y saber que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, para aclarar este asunto, quisiéramos saber, que nuestro Señor Jesús, desde el principio de este capítulo, está poniendo algunos motivos de consuelo, suficientes para consolar a sus discípulos contra la triste noticia de su partida y muerte. Y para animarlos contra los temores que tenían de que les sobrevendría mucho mal cuando su Señor y Maestro les fuera quitado. Lo cual es prueba suficiente del tierno corazón de Jesús, que permite a todos sus seguidores un fuerte consuelo contra todos los temores, peligros, problemas y perplejidades que puedan encontrar en su camino. No los dejará sin consuelo y, por lo tanto, establece fuertes motivos de consuelo para sostener sus corazones decaídos y desfallecidos. Como amar ver a sus seguidores siempre regocijándose en el Señor y cantando en los caminos de Sión. Para que el mundo pueda ver y estar convencido de una realidad en el cristianismo y de la preferencia de esa vida, a pesar de todos los problemas que la acompañan. En cumplimiento de cuyo diseño, les dijo, que sabían si iba, y también el camino que había de tomar, y por el cual debía llevarlos al Padre, a la mansión de que se hablaba, y así a la vida eterna. Pero Tomás incrédulamente, se desahoga y poco menos que contradice a su maestro, diciendo en el versículo 5, no sabemos a dónde vas, ni cómo puedes ir. ¿Conocemos el camino? En donde tenemos un emblema de muchos creyentes, que pueden tener más gracia y conocimiento de Dios y de Cristo de lo que podrán ver o reconocer que tienen. Que a través de las tentaciones, los malestares internos, el sentido de sus muchos defectos y la gran ignorancia, los fuertes deseos de medidas elevadas, los descubrimientos más claros de la inmensidad del objeto, los errores sobre la verdadera naturaleza de la gracia, el desprecio del día de las cosas pequeñas y la indistinción como a las acciones de la gracia, o falta de comprensión y correcta aceptación de la gracia en sus diversas salidas y acciones bajo diversas nociones, y similares. Entonces Cristo, según su manera habitual, aprovecha la ocasión para aclararles aún más ese terreno de consuelo. Y permitirles ver el verdadero camino de venir al Padre, para que así se les ayude a ver que no eran tan extraños al camino como suponían. Y además, amplifica y expone las propiedades y excelencias de este camino, como el único camino verdadero y vivo. Y eso de tal manera que ambos puedan ver que el camino es perfecto, pleno, seguro, salvador y satisfactorio.
Y también aprendan su deber de mejorar de esta manera siempre y en todas las cosas, hasta que finalmente regresen al Padre, diciendo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo entonces diciendo, que Él no solo es el camino al Padre, incluso el camino verdadero, sino que Él es el camino verdadero, como que también es la verdad misma en abstracto, y por eso el camino vivo, que es vida. En sí mismo en abstracto, nos da motivo para considerar de qué manera Él es la verdad y la vida, así como el camino. Y que para aclarar y descubrir su ser es un camino absolutamente perfecto, trascendentemente excelente, incomparablemente preferible y plenamente satisfactorio, útil a los creyentes en todos los casos, todas las exigencias, todas las angustias, todas las dificultades, todas las pruebas, todas las tentaciones, todas las dudas, perplejidades, y en todas las causas u ocasiones de malestares, temores, desmayos, desalientos, etc., que pueden encontrar en su camino al cielo. Y esto nos llevará a aclarar el deber de los creyentes, por otro lado, y a mostrar cómo deben, en todos sus diversos casos y dificultades, hacer uso de Cristo como el único camino suficiente hacia el Padre, y como verdad y vida en el camino, y así seremos llevados a hablar de que Cristo es para su pueblo todo lo que es necesario para ellos aquí en el camino, ya sea para justificación o santificación. Y cómo la gente debe hacer uso de él como todo, o como hecho de Dios para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Antes de llegar a las palabras en particular, consideraríamos que tienen relación con las palabras de Tomás en el versículo anterior, en las que hizo poco menos que contradecir lo que Cristo había dicho en el versículo 4, y aprender varios puntos de doctrina muy cómodos. Como, primero, que Jesucristo es muy tierno con sus seguidores, y no los rechazará ni los reprenderá por cada escape que pueda provocarle a ira y entristecer su espíritu. Pero pasa suavemente por alto muchos de sus defectos, cuando descubre que no son obstinados en su error ni perversos en su camino. Porque con qué gentileza y mansedumbre pasa por alto aquí a Tomás su expresión poco hermosa, descubriendo que Tomás habló aquí, no por obstinación, sino por ignorancia y error. Y la razón es porque 1. Cristo conoce nuestra flaqueza y debilidad, y es de corazón tierno, y por lo tanto no quebrará la caña cascada. Bien sabe él que un trato rudo y poco tierno nos aplastaría y nos rompería a todos en pedazos. Y, segundo, él está lleno de entrañas de misericordia, y puede tener compasión de los extraviados, y compadecerse de nuestras debilidades. Esta verdad, por un lado, debería animar a todos a elegirlo como líder y entregarse a él, que es tan tierno con sus seguidores. Por lo tanto, por otro lado, debe reprender a aquellos que están dispuestos a albergar pensamientos malos y duros sobre él, como si fuera un amo duro y difícil de seguir, y evitar que todos abriguen el más mínimo pensamiento sobre su falta de ternura y necesidad de compasión. Pero, además, vemos que las debilidades y corrupciones que estallan en los creyentes, cuando se exponen honesta e ingenuamente ante el Señor, no lo atemorizarán, sino que lo involucrarán más para ayudar y socorrer. Gran parte de Tomás, su debilidad y corrupción, aparecieron en lo que dijo. Sin embargo, siendo él mismo sincera e ingenuamente abierto a Cristo, no por espíritu de contradicción, sino por deseo de aprender, Cristo está tan lejos de rechazarlo, que más bien se condesciende más, por amor y ternura. Para instruirlo mejor y despejarle el camino más plenamente. Y eso, porque 1. Él conoce nuestro molde y nuestra moda, lo irresponsables y frágiles que somos, y que si nos tratara de acuerdo con nuestra locura, rápidamente seríamos destruidos. 2. No es como un hombre, apresurado, imprudente, orgulloso. Pero gentil, amoroso, tierno y lleno de compasión. 3. Su oficio y trabajo propio es ser instructor de los ignorantes y ayudante de nuestras enfermedades y debilidades, médico para vendar y curar nuestras llagas y heridas. ¿Quién, entonces, no se entregaría voluntariamente a un maestro que no los empujaría a la puerta, ni los entregaría a sí mismos para siempre, cuando sus corrupciones lo provocarían a hacerlo? ¿Y qué locura es esta en muchos, alejarse de Cristo, a causa de sus debilidades? Y para herirlo, debido a su debilidad, cuanta más corrupción encontramos, más debemos correr hacia Él. Y es bastante pronto para apartarse de Cristo cuando Él nos rechaza y dice: ya no tendrá nada que ver con nosotros. Sí, Él nos permitirá quedarnos después de que seamos expulsados 3 veces. Solo que cuidemos de no aprobarnos en nuestros males, de no esconderlos como si no estuviéramos dispuestos a separarnos de ellos, de no mantenerlos obstinadamente, ni a nosotros mismos en ellos. Sino que estemos abiertos ante Él y tratemos con Él con honestidad, ingenuidad y sencillez. Tercero, vemos, además, que la ignorancia ingenuamente reconocida y expuesta ante Cristo, coloca al alma en buen camino para recibir más instrucción.
Tomás, habiendo profesado cándidamente, según pensaba, en la sencillez de su corazón, su ignorancia, ahora está en buen camino para recibir instrucción. Porque esta es la obra de Cristo. Instruir a los ignorantes, abrir los ojos de los ciegos. ¿Por qué entonces somos tan tontos como para ocultarle nuestra ignorancia y ocultarle nuestro caso y condición? ¿Y por qué esto no nos recomienda mucho más la escuela de Cristo? ¿Por qué no nos comportamos como eruditos ingeniosos, realmente deseosos de aprender? Pero, cuarto, podemos aprender que nuestra mala condición y nuestros malestares puestos en manos de Cristo tendrán salidas notables y un resultado ventajoso. Ver que Cristo aprovecha aquí la ocasión de que Tomás exponga su condición, no sin una mezcla de corrupción, para aclarar la verdad de manera más completa y sencilla que antes. Porque por la presente, 1. Cristo da una declaración abierta de la gloria de su poder, misericordia, bondad, sabiduría, etc. 2. Tiene la oportunidad de dar una prueba de su arte divino y su gloriosa habilidad para curar almas enfermas y hacer que los huesos rotos sean más fuertes que nunca. 3. Así cumplió eficazmente sus nobles designios y perfeccionó su obra, de una manera que tiende a humillar al hombre, al descubrir sus debilidades y fracasos, y glorificarse en su bondad y amor. 4. Así triunfa más sobre Satanás y de manera más notable y gloriosa destruye sus obras. 5. Así declara cuán maravillosamente puede hacer que todas las cosas ayuden a bien a sus elegidos que lo aman y lo siguen. 6. Sí, así incita a las almas a maravillarse más de su sabiduría y poder divinos. Desesperarse menos en el futuro, cuando los casos parezcan difíciles. Reconocer su grande y maravillosa gracia, y su infinito poder y sabiduría, que pueden sacar vida de la muerte. Y también para ser más sensibles a la misericordia y agradecidos por ella. Oh creyente, qué gozo hay aquí. Cuán feliz eres tú que te has entregado a Él. Tu peor condición puede resultar ventajosa para ti. Él puede hacer que tu ignorancia, ventilada con una mezcla de corrupción, se convierta en un aumento de tu conocimiento. Bendícelo por esto. Y, con alegría y satisfacción, permanece bajo su tutela y en su escuela. Y además, no te desanimes, sea cual sea tu caso de ignorancia y corrupción, preséntalo ante Él con sinceridad y sencillez de corazón, y entonces te gloriarás en tus debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre ti. Porque verás, a su debido tiempo, qué ventaja pueden traer a tu alma el amor y la sabiduría infinitos. ¿No puede ser este un motivo fuerte para inducir a los extraños a entregarse a Él, quien dulcemente aprovechará la ocasión, ante sus fracasos y deficiencias, para ayudarlos a avanzar en el camino? ¿Y qué excusa pueden tener los que aceptan el llamado del Evangelio y dicen, en efecto, que no irán a Cristo porque su caso no es bueno? Y ojalá los creyentes no se dejaran llevar a veces por este error de asustar a Cristo, a causa de las debilidades vistas y descubiertas. Quinto. Es notable que, como los discípulos a menudo expresaron gran parte de sus concepciones carnales del reino de Cristo, como si lo aprehendieran como una condición carnal, exterior, pomposa, majestuosa y, por ese motivo, deseable. Así que podría haber mucho de este temor carnal acechando bajo este reconocimiento y pregunta de Tomás. Y el Señor, que conocía sus pensamientos, aquí los saca sabiamente a esas nociones y los pone a realizar otro estudio, para decirnos que es mejor, más útil y provechoso para nosotros, estar muy ocupados en el estudio y búsqueda de las verdades fundamentales necesarias y, en particular, del camino hacia el Padre. Porque, 1. Aquí está el alimento sustancial del alma. Otras nociones son vanas y muchas veces empeoran el estado del alma. Pero el estudio de esto es siempre edificante. 2. La comprensión correcta de esta y otras verdades fundamentales no envanecerá, sino que mantendrá el alma humilde y la hará activa y diligente en el deber. 3. El fruto de este estudio sea provechoso y duradero. 4. Y la correcta asunción de estas verdades descubrirá la vanidad de otras ciencias falsamente llamadas, y la locura de gastar nuestro tiempo en otras cosas. 5. La comprensión correcta de este fundamental nos ayudará a comprender mejor otras verdades. 6. Un error en estos fundamentos y otros similares, o su ignorancia, es más peligroso que la ignorancia o el error en otras cosas. Oh. Si esto nos enseñara a todos, con humildad, a dedicarnos mucho al estudio de verdades tan fundamentales y necesarias como esta. Y para protegernos contra una pieza de vanidad al afectar el conocimiento, cuyo efecto no es más que hincharnos de orgullo y vanidad. Sexto, aquí podemos tomar nota de lo que puede servir para descubrir a Tomás su error, y cuál es el fundamento de la afirmación de Cristo, versículo 4, que Tomás poco menos que contradice, versículo 5, a saber, que aquellos que tuvieron algún conocimiento de Cristo, según la medida de su conocimiento de Él, conocen el cielo y el camino hacia Él. ¿De dónde vemos estas verdades? 1.
Las personas pueden tener algún conocimiento real de Cristo y, sin embargo, ser, por un tiempo, muy confusas en sus nociones y aprensiones sobre Él. Es posible que conozcan a Cristo en cierta medida y, sin embargo, se consideren a sí mismos como grandes extraños al conocimiento del cielo y se quejen a menudo de su ignorancia del camino correcto al cielo. 2. Donde hay la más mínima medida de verdadero conocimiento de Cristo, de amor hacia Él y de deseo de saber más de Él, Cristo se dará cuenta de ello, aunque esté cubierto de un montón de errores y acompañado de mucha ignorancia, debilidad e indistinción. No ve como ve el hombre, lo cual es una buena noticia para algunos que son débiles en conocimiento e incapaces de dar buena cuenta de cualquier conocimiento que tengan. Sin embargo, una cosa pueden decir: el que sabe todas las cosas, sabe que le aman. 3. Varias son las dispensaciones de la gracia de Dios para los suyos. A algunos les da una mayor medida, a otros menor, de conocimiento de los misterios del reino de los cielos. Y a una misma persona, más en un momento que en otro. Varias son sus manifestaciones y manifestaciones de gracia y amor. Los pequeños comienzos pueden llegar a ser muy largos. Tomás y el resto de los discípulos tenían pocas aprehensiones claras y distintas del camino de la salvación a través de Jesucristo. Y, sin embargo, antes de que todo estuviera hecho, alcanzaron tal medida de comprensión en los misterios de Dios, que se dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto debe enseñar a los mejores mucha sobriedad, y no juzgar a todos por sí mismos. O pensar que el camino de Dios con ellos debe ser un estándar o una regla para juzgar a todos los demás. Como si su manera de tratar fuera la misma con todos. 4. El conocimiento de Cristo lo es todo. Conócelo y conoceremos el cielo y el camino a Él. Porque sobre esta base Cristo cumple lo que dijo, en cuanto a que ellos sepan a dónde fue y el camino. Y responde a la objeción que propuso Tomás, a saber. Porque Él era el camino y estando familiarizados con Él, lo cual aquí se presupone, no ignoraban el lugar a donde iba, ni el camino que conducía hasta allí. Entonces, el conocimiento de Jesucristo es una verdadera y plena comprensión de todo conocimiento salvador. Por lo tanto, es vida eterna conocerlo, los que le conocen, conocen al Padre, los que le ven, ven también al Padre. Él está en el Padre, y el Padre en él. Y así, conociéndolo, conocen el cielo. Porque ¿qué otra cosa es el cielo sino la presencia y manifestaciones gloriosas del Padre? Porque cuando Cristo habla de su ida al cielo, dice, iba al Padre. Entonces, conociéndolo, conocen el camino, cómo Cristo iba a ir al cielo como nuestro amonestador, cabeza y abogado, y cómo debemos seguirlo. Que nunca un hombre tenga tanto conocimiento y esté familiarizado con los misterios de todas las artes y ciencias, y con las profundidades de la naturaleza, y las intrigas de los estados, y toda la teoría de la religión. Si no conoce a Jesús, no sabe nada como debería saber. Y por otra parte, que una pobre alma que es honesta y tiene algún conocimiento y conocimiento de él, se contente, aunque no pueda discutir ni disputar, ni hablar de casos de conciencia, como algunos otros. Si lo conocemos, no importa si ignoramos muchas cosas y, por lo tanto, somos menos estimados por los demás. He aquí la verdadera prueba mediante la cual podemos hacer una estimación correcta de nuestro conocimiento o del de los demás. La verdadera regla para probar el conocimiento no son las nociones finas, las expresiones claras y distintas, sino el conocimiento profundo de él. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2. 3. Oh triste. Que no estemos más ocupados en este estudio, que sería una manera completísima de saberlo todo. ¿Por qué gastamos nuestro dinero en lo que no es pan y nuestro trabajo en lo que no nos beneficiará? ¿Por qué malgastar nuestro tiempo y nuestro espíritu en aprender esta ciencia y ese arte? ¿Cuándo hay? Después de que, con mucho trabajo y esfuerzo, hayamos alcanzado el punto más profundo, nunca estaremos ni un ápice más cerca del cielo y la felicidad. Sí, estaría bien si no estuviéramos más lejos. Oh. Si fuéramos sabios en profundidad y pudiéramos pensar más en esta cosa necesaria. Y podríamos animarnos a aprender más de él y hacer de esto el tema de todo nuestro estudio y trabajo. Capítulo 2. De las palabras mismas en general. Llegamos ahora a las palabras mismas, en las que Cristo afirma que Él es, 1, el camino. 2, la verdad. 3, la vida. Y, 4, que nadie viene al Padre sino por Él. En ellos aprendemos estas dos cosas en general. Primero, la miseria del hombre desgraciado por naturaleza. Esto no puede expresarse en pocas palabras. Estas palabras señalarán aquellos detalles del mismo, que solo mencionaremos. 1. Que nace enemigo y vive alejado de Dios, en virtud de la maldición del pacto de vida roto hecho con Adán. 2.
Que no puede ni volverá a Dios por sí mismo. Su camino no está en él mismo. Necesita que otro sea su camino. 3. Que es una criatura ciega y errante, dispuesta a desviarse y vagar. Sí, le encanta vagar. Se extravía tan pronto como nace, hablando mentira. 4. No puede discernir el camino verdadero, sino que está cegado por el prejuicio y lleno de errores. No es más que un montón de errores. 5. Está muerto legal y realmente. ¿Cómo podrá entonces volver a casa? ¿Cómo podrá andar por el camino que le ha sido indicado? 6. Él, aun cuando entra en el camino, está sujeto a tantos desmayos, levantamientos, etc., que, a menos que reciba nueva vida, quedará en el camino y perecerá. En una palabra, su miseria es tal que no se puede expresar. Por lo poco que se cree y se toma en serio. O visto y llorado y lamentado. Ahora, como fundamento de nuestro siguiente discurso, insistiría en la comprensión sólida, completa y sensible de esto, sin la cual no habrá uso ni aplicación de Cristo. Porque todos no necesitan al médico, sino los enfermos. Y Cristo no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9. 12. Marcos 2. 17. Sí, los creyentes mismos vivirían al ver esto y no olvidarían su fragilidad. Porque aunque se produce un cambio en ellos, no son perfectos, sino que tendrán necesidad de Cristo como el camino, la verdad y la vida, hasta que Él los introduzca, los establezca sobre el trono y los corone. Con la corona de la vida. Y, oh felices aquellos que no deben caminar a pie sin que este guía los lleve de la mano, o más bien los lleve en brazos. Que todos los que quieran hacer uso de Cristo recuerden lo que fueron y lo que son, y mantengan fresco el sentido de su fragilidad y miseria. Para que, al ver que lo necesitan, estén en mejores condiciones de acudir a Él en busca de ayuda y suministro, y ser más distintos en su aplicación hacia Él. El segundo general es que Cristo es un mediador completo, completamente provisto para todas nuestras necesidades. ¿Estamos lejos del Padre? Él es una manera de unirnos. ¿Nos hemos apartado del camino? Él es el camino hacia nosotros. ¿Somos ciegos e ignorantes? Él es la verdad. ¿Estamos muertos? Él es la vida. Respecto a esta plenitud e integridad suya, señalaríamos estas cosas. 1. Que está completamente provisto de todo lo que necesitamos. El camino, la verdad y la vida. Tiene colirio, ropa, oro refinado en fuego, etc. Porque el Espíritu del Señor está sobre él, y lo ungió. 2. Él está debidamente calificado, no solo teniendo una plenitud y una plenitud total, de modo que todo lo que necesitamos lo tengamos en él, sino también una plenitud adecuada que responda a nuestro caso ante la vida. ¿Estamos fuera del camino? Él es el camino. ¿Estamos muertos? Él es vida. 3. Está ricamente calificado con este bien adecuado. No solo tiene sabiduría y conocimiento, sino tesoros de ellos, sí, todos sus tesoros. Hay plenitud en él. Sí, al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud. Sí, la plenitud de la deidad habita corporalmente en él. 4. Por lo tanto, esto es una plenitud y plenitud reconstituyentes. Porque se dice que estamos completos en él, y se dice que es todo en todos, él lo llena todo en todo. 5. También es una plenitud satisfactoria. El ojo no se contenta con ver, ni el oído con oír. El avaro no se contenta con el oro, ni el ambicioso con el honor. Pero siguen llorando con la sanguijuela del lago, da. Pero el hombre que recibe a Cristo, está lleno. Se sienta y grita, basta, basta. Y no es de extrañar, porque él lo tiene todo. Ya no puede desear más. Ya no puede buscar más. Porque ¿qué puede desear el hombre que esté completo en él? 6. Hay aquí aquello que responderá a todas las objeciones de un alma. Y estos a veces no son pocos. Si dicen que no pueden conocer el camino al Padre, entonces Él es la verdad para instruirlos y enseñarles eso, y así introducirlos en Él. Y si dicen que no pueden caminar por ese camino, ni avanzar un paso en Él, sino que se desmayarán y se sentarán, sucumbirán y caerán. Él responde que Él es la vida, para poner vida y mantener vida en ellos, y hacerles caminar, poniendo en ellos un nuevo principio de vida y soplando algo nuevo sobre ese principio. Oh, 3 veces felices aquellos que han acudido a Él en busca de refugio. Les resulta fácil responder a todas las objeciones y cavilaciones de Satanás y de un corazón falso. Les resulta fácil poner a Cristo como respuesta a todo. Y, por otra parte, ¿quién puede notar la miseria de los que son extraños a Jesús? ¿Cómo se cubrirán sus necesidades? ¿Cómo responderán a los desafíos, acusaciones, tentaciones, dudas, temores, objeciones y desalientos que se les presenten en su camino? Oh. ¿No debería esto hacernos querer el camino del Evangelio y hacer a Cristo precioso para nosotros?
No es sorprendente que un mediador tan suficiente, que es capaz de salvar al máximo a todos los que llegan a Dios a través de él, sea tan poco considerado y buscado. Y que sean tan pocos los que lo abracen y lo acepten tal como se ofrece en el Evangelio. ¿Cómo se puede responder esto en el día de cuentas? ¿Qué excusa pueden tener ahora los incrédulos? ¿No se puede encontrar en Cristo todo lo que su caso exige? ¿No es un mediador completo, completamente provisto de todo lo necesario? ¿No están escritas las riquezas de su plenitud en todas sus dispensaciones? Las bocas, entonces, de los incrédulos deben ser cerradas para siempre. Capítulo 3. Como Cristo es el camino en general, yo soy el camino. Venimos ahora a hablar más particularmente de las palabras. Y, primero, de que sea un camino. Nuestro diseño es señalar la forma de utilizar a Cristo en todas nuestras necesidades, apuros y dificultades que se interponen en nuestro camino al cielo. Y particularmente señalar el modo en que los creyentes deben servirse de Cristo en todas sus exigencias particulares. Y así vivir por fe en Él, caminar en Él, crecer en Él, avanzar y marchar hacia la gloria en Él. No estará de más hablar de esta plenitud de Cristo en referencia a los incrédulos, según se presente la ocasión, porque esto ayudará a aclarar al otro. Antes de que podamos aclarar cómo alguien puede hacer uso de Cristo, debemos hablar algo de su necesidad de Él y de que Él sea provisto de manera adecuada, plena, rica y satisfactoria para su caso. Y esto hará más claro el modo de hacer uso de Cristo. Mientras Cristo luego dice, yo soy el camino, nos señala esas cosas. 1. Ese hombre ahora está alejado del Señor y en una condición errante. Se ha apartado de Dios, se ha rebelado y se ha ido. Todos se han desviado, se extravían desde que nacen, hablando mentira, Salmos 38. 3. 2. No, no solo eso, sino que naturalmente nos encanta vagar y huir de Dios, como Jeremías se queja de ese pueblo malvado, Jeremías 14. 10. Naturalmente, con el dromedario, recorremos nuestros caminos, y corre de aquí para allá, pero nunca miras hacia él. No, somos como aquellos de los que se habla, no deseamos el conocimiento de sus caminos, no queremos nada de él, ni de sus reprensiones, Proverbios 1. 30. Oh, qué triste es esto. Y, sin embargo, ¿cómo es más triste que esto no se crea ni se considere siquiera? Y que no se cree, es manifiesto. Para 1. Cuán raro es encontrar personas que no estén muy contentas y satisfechas consigo mismas y con su condición. Agradecen al Señor que les haya ido bien. No tienen quejas. No ven deseos ni necesidades. Se preguntan qué es lo que hace que la gente se queje de su condición, de su malvado corazón o de sus riesgos y peligros. Ellos no entienden estos asuntos. 2. No encontramos a personas muy tranquilas y en reposo, aunque permanezcan en la congregación de los muertos, Proverbios 1. 16. Duermen sobre una piel sana, porque no ven ningún peligro. Los pensamientos sobre su condición nunca les privan de una noche de descanso. No han tenido desafíos. Todo está en paz con ellos, porque el hombre fuerte guarda la casa. 3. Cuán raro es encontrar personas preocupadas por este asunto y ocupadas en sus pensamientos, ya sea estando solas o en compañía de otros. ¿O alguna vez lo pensó y consideró seriamente, sí, o incluso sospechó el asunto? 4. Cuán raro es ver un alma quebrantada de corazón y humillada por esto. ¿Quién camina debajo de esto como bajo una carga? Cuya alma sangra al considerar esto. ¿Hay algún duelo por esto? 5. ¿Dónde se puede oír eso? Varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Cómo entraremos en el camino correcto? ¿Dónde está ese buen camino antiguo por el que podemos andar? Son pocas las cuestiones y casos que inquietan las conciencias. Y no es de extrañar, porque un sueño profundo está sobre ellos. 6. ¿A qué se debe entonces que se preste tan poca atención a la indicación del camino? Si se percibiera esta condición natural, un informe del camino seguro sería mucho más bienvenido de lo que es. Cristo, por medio de sus mensajeros, no sería puesto a clamar tan a menudo en vano. Este es el camino, volved acá. Esto basta para convencer de esta ignorancia e insensibilidad. Pero es su espíritu el que convence al mundo de pecado, Juan 16, que debe hacer patente esta convicción. En segundo lugar, nos señala esto, que el camino del hombre no está en sí mismo, Jeremías 10. 23, es decir, que nada de lo que él puede hacer puede o será un camino para él hacia el Padre. Porque Cristo es el camino, excluyendo todos los demás medios y caminos. Y está claro que el hombre no puede hacer nada para ayudarse a sí mismo en el camino. Para 1. Su camino es oscuridad, Proverbios 4. 14. No sabe nada mejor, está satisfecho con ello. Allí duerme y descansa. 2. No puede ni no desea regresar. Odia ser reformado.
3. Sí, se cree seguro. Ningún hombre puede convencerlo de lo contrario. La forma en que está le parece correcta, aunque su fin sea la muerte. 4. Cada hombre tiene su camino particular al cual recurrir. Una cosa u otra que le agrada y que cree que le ayudará abundantemente a salir adelante, y allí descansa. ¿Y cuáles son normalmente? Lo escucharemos en breve. 5. En este su camino, que aún es falso, confía, se apoya en él, sin saber que finalmente le fallará y que él, su esperanza y su confianza perecerán. No es extraño entonces ver a hombres y mujeres andando buscando su camino, como se dice en Jeremías 2. 36. Como si pudieran descubrirlo. O como si por sí mismos pudieran caer en el camino. Qué espectáculo tan lamentable es ver a la gente cansándose con muchas mentiras, y cansados en la multitud de sus propios consejos, Isaías 47. 15. Pero, ¿cuáles son esos caminos falsos y mentirosos en los que los hombres se cansan, y todo en vano? Y en el cual eligen y confían, y sin embargo, ¿no es el camino que resultará seguro y protegido? Respuesta. No será fácil enumerarlos todos, nombraremos algunos de los principales y más ordinarios. Como, 1. Buenos propósitos y resoluciones, con los que muchos se engañan, suponiendo que eso es todo lo que se requiere. Y, ay. Todos sus propósitos son semejantes a la bondad de Efraín, como la nube temprana y el rocío de la mañana que pronto desaparece. Sus propósitos pronto se ven frustrados y pronto desilusionados, porque los hicieron sin consejo. Proverbios 15. 22. Muchos tontamente descansan aquí, que tienen una buena intención de hacerlo mejor, y de enmendar sus caminos, y se proponen que después de tal o cual tiempo, comenzarán una nueva forma de vida. Pero sus propósitos nunca surten efecto, y al final tanto ellos como sus propósitos perecen. 2. Algunas convicciones y desafíos interiores. La palabra de vez en cuando los traspasa hasta tal punto, y las dispensaciones dolorosas y agudas del Señor afectan hasta tal punto su corazón, que ven que no les va bien. Y se les hace clamar, con Saúl. He pecado, y no avanzan más. Esas convicciones o mueren de nuevo, o no producen más cambios. Y, pobres almas, piensan, porque en tal sermón, o tal comunión, tuvieron tales convicciones y desafíos agudos, por lo tanto imaginan que todo está bien con ellos. Cuando un Judas puede tener convicciones más agudas que nunca, y un Félix, Hechos 24. 25. 3. Las condenas siguieron con algún tipo de enmienda. Algunos pueden engañarse terriblemente a sí mismos con esto y concluir que todo está bien para ellos y que el camino por el que se encuentran es seguro y seguro. Porque han tenido convicciones que han sido tan eficaces que les han hecho enmendar muchas cosas y convertirse, en muchas cosas, en hombres y mujeres transformados, cuando, por desgracia, su camino no es más que un camino de oscuridad todavía. No es Cristo. Nunca han acudido a él. Herodes, escuchando a Juan Bautista, tuvo sus propias convicciones y enmiendas. Porque hizo muchas cosas, Marcos 6. 20. 4. Muchos se basan en su civilidad y moralidad externas, o en su santidad negativa. No se les puede retar por faltas graves, y eso es todo lo que tienen para descansar. Ay. ¿No podría un fariseo malvado decir tanto como ellos, a saber, que no era ladrón, ni injusto, ni adúltero, ni como lo era el publicano? Lucas 18. 11. ¿Cuántos paganos, en esto, superarán a los que se profesan cristianos? Y, sin embargo, vivieron y murieron ajenos al camino correcto hacia la felicidad. Vea lo que dijo ese pobre joven, Lucas 18. 21. 5. Algunos pueden lograr algo más que civilidad y alcanzar una especie de santidad exterior y cumplimiento exterior de los deberes de la religión, como oír, leer, orar, comunicarse y descansar allí, y aún así perecer. Porque eso no es más que a su manera, no es la manera correcta. ¿No tenían lámparas las vírgenes insensatas? Y no dirán muchos en aquel día: hemos comido y bebido en tu presencia, y tú has enseñado en nuestras plazas. A lo que Cristo responderá: no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los trabajadores de iniquidad. ¿No eran los judíos muchos en deberes y ordenanzas exteriores? Y, sin embargo, vea cómo el Señor los rechazó a todos. 6. Mucho conocimiento engaña a muchos. Piensan que porque pueden hablar de religión, hablar de casos de conciencia, manejar lugares de las escrituras y cosas similares, por lo tanto todo está bien para ellos. Cuando, por desgracia, eso no es más que un terreno resbaladizo sobre el que permanecer. Los fariseos se sentaban en el asiento de Moisés y a veces enseñaban sana doctrina. Y, sin embargo, eran enemigos de corazón de Jesús.
Y no pensarán muchos en alegar que van al cielo diciendo que han profetizado en su nombre. Hay un conocimiento que envanece, hay algunos cuyo conocimiento parece operativo y práctico, y no meramente especulativo. Algunos pueden escapar de las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y una vez más quedar enredados en ellas y vencer. De modo que su último fin es peor que el principio. El conocimiento, lo admito, es bueno, pero no es Cristo, y por lo tanto no es el camino al Padre. Y muchos, hay. Se inclinan hacia él y al final son engañados. 7. Una especie de aparente seriedad en el desempeño de los deberes y en la búsqueda de Dios engaña a muchos. Piensan, porque no son conscientes de su propia disimulación, pero se consideran serios en lo que hacen, que por lo tanto todo está bien. ¿No dice Cristo que todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios? Es decir, no todo el que renueva sus trajes e ingemina sus deseos, llora y vuelve a llorar y, por así decirlo, no quiere darse por vencido. Y, sin embargo, no cumplen con sus expectativas. No parecían las vírgenes insensatas serias cuando continuaron esperando con el resto y finalmente clamaron, Señor, Señor, ábrenos. Y, sin embargo, se mantienen en la puerta. Muchos no consideran que existe una hipocresía secreta y íntima, que algunos pueden estar sufriendo y no saber, así como una hipocresía y un disimulo groseros, que pueden observarse fácilmente. ¿No intentarán entrar muchos que no podrán? 8. Muchos se engañan a sí mismos con el hecho de que otras personas y ministros piadosos y perspicaces los consideran cristianos buenos y serios, y que se portan tan bien y tan hermosos que nadie puede juzgar de ellos otra cosa que no sea que son buenos buscadores serios de Dios. Pero hay. Viene el día en que descubrirán muchas cosas, y muchos serán engañados, tanto de sí mismos como de los demás. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino el que Dios aprueba, 2 de Corintios 10. 18. Por lo tanto, Pablo exhorta a Timoteo a esforzarse para presentarse aprobado ante Dios. Los hombres miran solo por fuera, y no pueden ver el interior del corazón. Pero Dios escudriña el corazón. Y es fácil engañar a los hombres, pero Dios no se dejará engañar. 9. Algunos pueden considerarse seguros si aventajan a otros en deberes religiosos y desempeñan muchos deberes extraordinarios, cuando hay. Por todo eso, el corazón puede estar podrido. El fariseo ayunaba 2 veces por semana, Lucas ex Viri. 12, y sin embargo no era más que un enemigo de Cristo. Oh, cuán engañoso es el corazón del hombre. 10. La paz interior y la tranquilidad de conciencia pueden engañar a algunos. Y pueden suponer que todo está bien para ellos. Porque no hacen nada sobre el vientre de su conciencia. Su corazón no los acusa de falsedad y disimulo en su camino para con Dios o con los hombres, sino que hacen todas las cosas según su luz. Sin duda, ese joven habló según su juicio y luz, cuando dijo, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Y Pablo dice de sí mismo, Hechos 23. Uno que había vivido con toda buena conciencia delante de Dios hasta el mismo día. Es decir, que incluso cuando era un fariseo inconverso, no había torturado su conciencia, ni había hecho nada directamente contra ella, sino que siempre había caminado según su luz. Ver Hechos 26. 9. 11. Un camino de celo puede engañar a muchos que pueden pensar que su caso es incuestionable, porque son celosos de su camino y, como creen, su celo es puro por Dios. ¿No era Pablo, siendo fariseo, muy celoso cuando, por celo por su camino, perseguía a la iglesia, Felipe? Y Cristo nos dice que aquellos que persiguieran a los apóstoles hasta la muerte, pensarían que hicieron un buen servicio a Dios, Juan 16. 2. 12. Algunos también pueden dejar fuera de toda duda que están en el camino correcto, porque son más estrictos en todos sus caminos que otros, y ni siquiera quieren mantener compañerismo o compañía con ellos. Diciendo, con aquellos espera, soy más santo que tú, no te acerques a mí, que todavía no son más que humo en la nariz de Dios y un fuego que arde todo el día. 13. Algunos pueden descansar y engañarse a sí mismos con sus grandes logros y experiencias más que ordinarias, cuando hay. Vemos hasta qué altura pueden llegar algunos y, sin embargo, no demostramos nada. Que tales almas lean con temblor esa palabra de Pablo. Vemos que algunos pueden llegar a ser iluminados, a gustar del don celestial, a ser partícipes del Espíritu Santo, a gustar la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y sin embargo resultar desechados. Tomando estas expresiones como señalando algo distinto de la gracia real. Se podrían mencionar muchas de esas formas falsas en las que los hombres se complacen a sí mismos. Mediante estos cada uno puede ver la causa de buscar e intentar una y otra vez. Es algo terrible ser engañado aquí, y es mejor someterlo a juicio, cuando exista la posibilidad de obtener ayuda en el asunto.
Y muchos pueden temer y temblar cuando ven que aún no han llegado al nivel de muchos que se sientan sin Cristo y pierden todo su trabajo. Oh, si esto pudiera someter a la gente a un serio examen y prueba de sí mismos y de la naturaleza de la forma en que son y descansan en el presente. En tercer lugar, podríamos observar aquí que este camino verdadero y vivo es uno para todos. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Un mediador tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento, la simiente de la mujer. Sin embargo, las dispensaciones del Señor con su pueblo, de esa manera, pueden ser varias, ya que su manera de tratar con su pueblo bajo la ley es diferente de su manera de tratar con su pueblo bajo el Evangelio. Y sus dispensaciones con los creyentes individuales, ya sea bajo la ley o bajo el Evangelio, no son las mismas en todas las cosas. Y esto debería enseñarnos a renunciar a nuestros propios caminos, y entrar en este único camino. Y debe impulsar a los que a esta manera estudian la unidad y el acuerdo entre ellos. Y, sin embargo, no inferir ni suponer que el camino de Dios con ellos debe ser igual en todas las cosas. Sí, aunque el camino del Señor con ellos sea diferente del suyo con los demás, y más oscuro, desconsolado y amargo, que estén quietos y en silencio delante del Señor, y reconozcan su bondad que los ha llevado al único camino. Jesucristo, y los mantiene allí. Pero, en cuarto lugar, lo principal aquí, y que es obvio, es esto, que Jesucristo es el camino al Padre, el único camino, el camino soberano y excelente, y solo Él es el camino. No hay otro. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Para aclarar esto, hablaremos un poco de esas cuatro cosas y mostraremos. 1. ¿Cuál es nuestro caso, y qué necesidad tenemos de un camino? 2. ¿Cómo Cristo responde a este nuestro caso y necesidad, y es un camino adecuado para nosotros? 3. ¿Cómo Él solo es el camino, y responde a este nuestro caso? 4. ¿Cuáles son las raras ventajas y especialidades de este método? Y esto dará paso a nuestra aclaración de cómo los pobres pecadores utilizan a Cristo como un camino. Para el primero de ellos, nuestro presente caso y necesidad, algo se le habló antes. Los reduciremos todos a dos cabezas. El primero es nuestro estado de culpa y separación de Dios a causa del pecado y la culpa. El siguiente es nuestro estado de maldad y enemistad contra Dios. En cuanto a lo primero, podemos tomar nota de estas cosas. 1. Ese pecado, original y actual, nos ha separado de Dios y nos ha arrojado fuera de su favor y de esa posición de favor y amistad a la que una vez ascendimos en Adán. 2. Que estamos bajo la maldición y la ira de Dios, y excomulgados de la presencia del Señor, por una sentencia triste, pero justa, según la ley, y por eso estamos bajo muerte. En cuanto a lo siguiente, podemos tomar nota de esos detalles. 1. Que somos impuros y contaminados con el pecado y la iniquidad diaria. 2. Que ignoramos la forma correcta de volver a gozar del favor de Dios, buscando para nosotros mismos muchos inventos. 3. Que somos impotentes para cualquier buen trabajo o deber ordenado. Que no solo eso, sino que no estamos dispuestos a hacer nada bueno, ni a entrar en el camino que se nos indica. Sí, somos enemigos de Dios por nuestras malas obras y tenemos un odio innato hacia todos sus caminos. 5. Deseamos no estar fuera de la condición en la que nos encontramos. Allí nos encanta recostarnos y dormir, y no deseamos que nos despierten ni nos despierten. 6. Estamos bajo el poder y el mando de Satanás, quien nos desvía del camino, sí, y nos impulsa por el camino equivocado, hacia nuestra perdición. Estas cosas son claras e innegables y no necesitan mayor confirmación. Aunque hay. Muchos lo creen poco o lo toman en serio. Para el segundo, ¿cómo Cristo responde a este nuestro caso y necesidad? Él es una manera de ayudarnos a salir de ambos, tanto de nuestro estado de culpa y separación, como de nuestro estado de maldad y enemistad. Y, primero, nos ayuda a salir de nuestro estado de culpa y separación. 1. Quitando nuestra culpa y pecado. Siendo hecho pecado por nosotros, que no conocimos pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Él ha llenado la gran brecha entre Dios y nosotros con su cuerpo, y ha hecho de él, por así decirlo, un puente por el cual pueden pasar al Padre. Entramos ahora al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha consagrado a través del velo, es decir, de su carne. Hebreos 10:19-20. Ahora somos acercados por su sangre. Efesios 2:13, para que por Él seamos restaurados nuevamente a la amistad con Dios y hechos uno con Él. Porque Cristo el mediador de ambos pueblos hizo uno, reconciliando con Dios a judíos y gentiles en un solo cuerpo, en la cruz, matando las enemistades.
16. 2. Al quitarnos la maldición y la ira que nos correspondía, siendo hechos por nosotros maldición, Gálatas 3. 13. Para que Él sea nuestra paz, y por medio de Él tenemos acceso por un solo Espíritu al Padre, y ya no somos extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Él es presentado como propiciación mediante la fe en su sangre. Por Él hemos recibido ahora expiación, Rom. V11. Luego, nos ayuda a salir de nuestro estado de maldad y enemistad, 1. Quitándonos nuestra impureza e inmundicia, lavándonos y limpiándonos en su sangre, habiendo adquirido gracia para nosotros, somos bendecidos con toda bendición espiritual en Él. Aplica sus méritos, y pone en el alma el fundamento de la gracia y de la santidad, y realiza la obra de mortificación y vivificación. Y así matando al anciano por su espíritu, tanto meritoria como eficientemente, limpia y lava. Por lo tanto, se dice que somos bautizados con Él en su muerte, y sepultados con Él por el bautismo en la muerte, para que caminemos en nueva vida. Y así nuestro viejo hombre es crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que en adelante no sirvamos al pecado. Y para nuestras enfermedades y escapadas diarias, por las cuales nos contaminamos, su sangre es una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para el pecado y la inmundicia, Zacarías 13. 1. Y a esta fuente la trae mediante el espíritu de arrepentimiento, que Él, como príncipe exaltado, otorga, Hechos 5. 31, y por la fe. Entonces si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, etc. 2. En cuanto a nuestra ignorancia y ceguera, Él nos las quita, siendo dada para luz de los gentiles, es enviado a abrir los ojos de los ciegos. Para sacar a los prisioneros de sus prisiones oscuras, sí, Él es ungido para este fin, para que los que caminan en tinieblas vean una gran luz, y los que habitan en tierra de sombra de muerte, sobre ellos la luz resplandeció y tiene colirio para dar. 3. Él es capacitado para quitar nuestra impotencia, para que por Él podamos hacer todas las cosas. Cuando somos débiles, somos fuertes en aquel que es nuestra fortaleza, y vive en nosotros, por lo tanto, Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Felipe 2. 13. 4. También quita nuestra aversión natural, nuestra falta de voluntad, nuestra maldad y nuestro odio hacia sus caminos, haciendo que su pueblo esté dispuesto en el día de su poder. Entonces Él quita la enemistad que hay en nosotros, y nos reconcilia con Dios y con sus caminos, para que nuestros corazones los cumplan dulcemente, y estemos muy dispuestos y contentos de caminar en ellos, sí, y correr el camino de sus mandamientos mediante el ensanchamiento de nuestros corazones. 5. Él también nos quita el deseo y la voluntad que tenemos de permanecer quietos en nuestra condición natural, al convencernos del terrible peligro que conlleva, mediante el espíritu de convicción, por el cual convence al mundo de ello. Juan 16. 8, y circuncida sus oídos para oír, y los hace dispuestos a escuchar el consejo de Dios. 6. En cuanto al poder y dominio de Satanás, Él lo rompe, llevando cautiva la cautividad, y saqueando la casa del hombre fuerte. Porque ha venido para deshacer las obras del diablo, y despoja a los principados y a las potestades, así, como capitán de la salvación, los conduce como vencedor. Habiendo pagado el precio, libra también con poder y autoridad de la mano de este carcelero. Y así vemos cómo responde a nuestro caso y necesidad, y es un camino adecuado para nosotros. Y aunque esto no se cuestione, poco se cree y se considera, y menos se pone en práctica. Y en cuanto al tercer particular, que solo Él es así y responde a nuestro caso aquí, no es necesario hablar mucho de Él, ya que es claro y manifiesto, confirmado por la experiencia de todas las generaciones y las decepciones de los tontos que han estado buscando otros caminos. Los ángeles en el cielo no pueden hacer nuestros asuntos, no pueden satisfacer la justicia para nosotros, ni tienen ningún poder sobre nuestro corazón para cambiarlo como quieran. Es más, no conocen nuestros pensamientos secretos, ese gabinete se mantiene cerca de ellos y se reserva como privilegio peculiar únicamente de Dios. La sangre de toros y de machos cabríos no puede hacerlo. Porque el apóstol nos dice que es imposible que eso quite el pecado, Hebreos 10. 4. Esa sangre derramada según la ley limpió ceremonialmente, pero es solo la sangre de Jesús, tipificada por eso, la que realmente limpia. Para que seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Hebreos 10. 10. Ningún dolor o trabajo nuestro puede servir aquí. El Señor no se agradará de miles de carneros, ni de 10.000 ríos de aceite. No tomará nuestro primogénito por nuestra transgresión, ni el hijo de nuestros cuerpos por el pecado de nuestra alma. Miqueas 6. 7. Las ordenanzas y los medios no lo lograrán, ni ningún invento nuestro.
Nadie puede en modo alguno redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. Porque la redención del alma es preciosa, y cesa por jamás, solo Él ha fijado el precio. Todos nuestros sufrimientos, oraciones, lágrimas, trabajos, penitencias y cosas similares, no significan nada aquí. No pueden satisfacer la justicia por un solo pecado. En cuanto al cuarto particular, es decir, la singularidad de este camino, aquellas cosas lo hacen manifiesto y aparente. 1. Este es un camino que puede descubrirse a sí mismo y darse a conocer al viajero extraviado. Cristo Jesús es tal camino que puede decirle al alma errante: este es el camino, andad por él, de ninguna manera puedo hacer esto. Esto es cómodo. 2. Este camino no solo puede descubrirse al viajero errante, sino que también puede atraer gente a él. Cristo puede traer almas a sí mismo cuando siguen corriendo en su condición errante. Él puede mover sus corazones para que tomen el camino correcto, poner gracia en sus almas para este fin, iniciar resoluciones en ellos y sembrar la semilla de la fe. Y así mantener el rumbo que perseguían violentamente, y hacerles mirar a su alrededor y considerar lo que están haciendo. Como lo primero era una buena noticia para las criaturas pobres, ciegas y tontas que deambulaban y no sabían a dónde iban. Así que estas son buenas noticias para las pobres almas que encuentran que su corazón se inclina a vagar y le encanta descarriarse. 3. Este camino puede hacer que caminemos en él. Si somos rebeldes y obstinados, él puede mandar con autoridad. Porque él es dado por líder y comandante, cuán dulce debe ser para el alma que está cargada de un corazón obstinado, intratable e inconvencible, que él, como rey, gobernador y comandante, pueda con autoridad atraer o conducir, y hacer que le sigamos y corramos. 4. Este camino es la verdad, así como el camino. Para que el alma que una vez entre aquí esté segura para siempre. No deambular por aquí. Los caminantes, aunque sean necios, no se equivocarán en este camino. Isaías 35. 8. Llevará a los ciegos por camino que no conocían, y los guiará por sendas que no conocían. Hará que las tinieblas sean luz delante de ellos, y lo torcido lo enderezará. Esas cosas les hará, y no abandonarlos. 5. Este camino también es vida, y por eso puede revivir al viajero débil y cansado. Él da fuerza al cansado, y aumenta las fuerzas a los que no tienen fuerzas. Sí, renueva sus fuerzas, y les hace levantar alas como las águilas, y correr y no cansarse, y caminar y no desmayarse, y así da piernas al viajero, y lleva en su seno las ovejas. Ah. ¿Quién no caminaría de esta manera? ¿Qué puede desanimar al hombre que aquí camina? ¿Qué puede temer? Ninguna manera puede animar y refrescar al hombre cansado. De esta manera puedes hacerlo. Sí, puede revivir a uno que está como muerto y hacer que avance con nueva presteza y vigor. 6. De todo esto se sigue que este camino es muy placentero, cordial, deseable y confortable. El hombre está a salvo aquí y puede cantar en los caminos del Señor, porque los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Él es un camino que es alimento, medicina, cordiales y todo lo que el pobre viajero necesita hasta que llegue de aquí. De todo lo cual, antes de entrar en detalles, señalaremos en general aquellos deberes que naturalmente resultan de ellos a modo de uso. 1. Oh, ¿qué motivo hay aquí para que todos nos sorprendamos, tanto de que Dios alguna vez haya condescendido en haber señalado un camino, como los pecadores y rebeldes, que se habían apartado perversamente de él, y merecían ser expulsados de su presencia y favor para siempre, podría regresar otra vez y disfrutar de felicidad y felicidad en la amistad y el favor de ese Dios que podría haber obtenido la gloria de su justicia en nuestra destrucción, y no tuvo necesidad de nosotros ni de nada de lo que pudiéramos. Hazlo. Como también, que designó tal camino, que Jesucristo, su único Hijo, debería, por así decirlo, quedar como un puente entre Dios y los rebeldes pecadores, y como una calzada, para que pudieran volver al gran Dios sobre él. Que toda la creación de Dios se maraville ante maravilloso amor condescendiente de Dios, que designó tal camino. Y de Cristo, que se contentó con humillarse tanto como para llegar a ser este camino para nosotros, este camino nuevo y vivo. Y que para este fin debería haberse encarnado y convertirse en Emmanuel, Dios con nosotros, y tabernáculo con nosotros, para que a través de este velo de su carne nos consagrara un camino. Que los ángeles se maravillen de esta condescendencia. 2. Por lo tanto, podemos ver motivos para estar convencidos de esas cosas. 1. Que naturalmente estamos fuera del camino hacia la paz y el favor de Dios, y de una manera que conduce a la muerte, y de modo que nuestra miseria y miseria, mientras sea así, no se puede expresar. 2. Que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Si ponemos a trabajar todo nuestro ingenio, no podemos encontrar un camino que nos lleve a casa. 3.
que es una locura para nosotros buscar otro camino y enojarnos en vano, correr hacia este o aquel medio o invención nuestra y al final ser considerados tontos. 4. Que nuestra locura es tanto mayor en esto, que recurriremos a nuestros propios caminos que nos fallarán, cuando hay un camino tan noble, excelente y satisfactorio preparado a nuestra mano. 5. Que nuestra maldad es tan desesperada, que el camino que se nos señala no nos agrada, y que no entraremos en él ni caminaremos por él. 6. Que este camino, que es también la verdad y la vida, solo vale la pena abrazarlo, y solo es seguro y seguro. Deberíamos estar convencidos y persuadidos del valor, la suficiencia y la conveniencia de este camino. La razón, con la luz ordinaria de la palabra, puede enseñar estas cosas. Pero la gracia solo puede llevarlos al corazón y hacer que echen raíces allí. 3. Podemos leer aquí nuestra obligación con respecto a esos detalles. 1. Dar la espalda a todos los demás caminos falsos y engañosos, y no descansar allí. 2. Para entrar por este camino, aunque la puerta sea estrecha, Mateo 7. 13. Lucas 13. 24, todavía esforzarse por entrar. 3. Resolver permanecer de esa manera como aceptarlo, estar satisfecho con él y así estar arraigado en él, Colosenses 2. 7, y habitar en él, 1 Juan 3. 24, y vivir en él o a través de él, 1 Juan 4. 9. 4. Andar por este camino, Colosenses 2. 6. Es decir, hacer uso constante de él y progresar en el camino en él y a través de él. Ir de fortaleza en él, por fe, y que el alma debe guardarse de uno. Apartarse ante camino bueno y placentero. 2. Reincidencia. 3. Sentarse y desmayarse por cierto. En una palabra, esto señala nuestro deber. Hacer uso de Cristo como nuestro camino hacia el Padre, y solo de Cristo. Y esto nos lleva a los detalles de los que hablaremos un poco. Hay dos cosas principales que se interponen en nuestro camino y nos impiden acercarnos al Padre. 1. Injusticia y culpa, por las cuales estamos legalmente desterrados, a causa del pacto roto, y la justa sentencia de Dios según ese pacto. Y 2. La maldad, la impureza y la impiedad, que, como un obstáculo físico, se interponen en nuestro camino. Porque nada inmundo puede habitar y permanecer con aquel que tiene ojos más puros que él para contemplar la iniquidad. Y nada impuro podrá entrar allí donde él esté. Entonces, debe haber un uso de Cristo, como un camino a través de ambos impedimentos. Necesitamos justificación y perdón para uno, y santificación y limpieza para el otro. Ahora bien, siendo Cristo el camino al Padre, tanto en cuanto a la justificación, como para quitar la enemistad, para cambiar nuestro estado y para quitar nuestra injusticia y culpa, por las cuales estábamos bajo la sentencia de la ley, juzgando a los pecadores como nosotros infierno. Y en cuanto a la santificación, al limpiarnos de todas nuestras contaminaciones, renovar nuestras almas, lavar nuestras manchas e impurezas, etc., se debe hacer uso de él en referencia a ambos. Al hablar del primero, seremos más breves, porque a través de la gran misericordia de Dios, el camino puro del Evangelio de la justificación por la fe en Cristo ha sido rica y abundantemente aclarado por muchos autores dignos, últimamente, tanto en lo que respecta a la parte teórica como a la práctica. Capítulo 4. ¿Cómo se utiliza a Cristo para la justificación como camino? Ya se menciona lo que Cristo ha hecho para comprar, procurar y lograr nuestra justificación ante Dios, a saber, que estuvo en la habitación de los pecadores, comprometiéndose con ellos como su admonitorio, emprendiendo y finalmente pagando el rescate, convirtiéndose en pecado, o en sacrificio por el pecado, y en maldición por ellos, y entregando así su vida en rescate para satisfacer la justicia divina. Y esto lo ha dado a conocer en el Evangelio, llamando a los pecadores a aceptarlo como su único mediador y a descansar en él para vida y salvación. Y, además, elaborar lo que pertenece a la elección de la gracia, a cerrar con él las condiciones del pacto, a aceptarlo, creer en él y descansar en él, como satisfecho y confieme. En ese camino soberano de salvación y justificación a través de un mediador crucificado. Ahora bien, para aquellos que quieran hacer uso de Cristo como el camino al Padre en el punto de la justificación, esas cosas son un requisito. A lo cual solo daremos como premisa esta palabra de advertencia, que no juzgamos la falta de estos requisitos como motivo para eximir a cualquiera que escuche el Evangelio, de la obligación de creer y descansar en Cristo tal como se ofrece en el Evangelio. 1. Debe haber una convicción de pecado y miseria. Una convicción de culpa original, por la cual somos desterrados de la presencia y el favor de Dios, y estamos en un estado de enemistad y muerte, estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3. 23. Quedando muerto o bajo sentencia de muerte, por la transgresión de uno, Romanos 5, 15.
siendo hechos pecadores por la desobediencia de un hombre, versículo 19, y por lo tanto bajo el poder reinante de la muerte, versículo 17, y bajo ese juicio que vino sobre todos los hombres para condenación, versículo 18. Y de la maldad innata original, por la cual el corazón se llena de enemistad contra Dios, y lo odia a Él y a todos sus caminos, estando en total oposición a Él y a sus santas leyes, amando contradecirlo y resistirlo en todas sus actuaciones, despreciando y menospreciando todas sus condescendencias de amor, rechazando obstinadamente su bondad y ofertas de misericordia, y persistiendo perentoriamente en la rebelión y la oposición del corazón. No solo no aceptando su bondad y ofertas de misericordia, sino que las desprecia, pisoteándolas como si estuvieran amargadas contra él. Como también, debe haber una convicción de nuestras transgresiones reales, por las cuales hemos corrompido aún más nuestros caminos, nos hemos alejado más de Dios, hemos provocado más ira sobre nuestras almas, de acuerdo con esa sentencia de la ley. Maldito todo el que permanece no en todas las cosas que están escritas en la ley para hacerlas. ¿De qué manera se inicia y se lleva a cabo esta convicción en el alma, y hasta qué punto debe llegar? No puedo ahora explicarlo. Solo, en resumen, sepa que, cualquiera que sea la ocasión en que se inicie, ya sea por una palabra llevada al corazón por el dedo de Dios, o por alguna dispensación aguda y traviesa, el miedo a la muerte próxima, algún estallido atroz o similares, es algo real, una convicción que llega al corazón, no general ni teórica, sino particular, sencilla y punzante, que afecta el corazón con miedo y terror, haciendo que el alma se ocupe seria y realmente ante asunto, que debe tomarse. Pensar en ello y clamar ansiosamente y con seriedad. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y finalmente, hará que el alma esté dispuesta a escuchar y escuchar qué esperanzas de misericordia hay en el Evangelio, y a abrazar el camino de salvación que allí se establece. Y la razón de esto es que Cristo mismo nos dice: no es necesario el sano médico, sino el enfermo. Mateo 9:12. No ha venido a llamar a justos, es decir, a los que son justos a sus propios ojos, sino a pecadores, es decir, a los que ya no están sanos de corazón, como si no vieran el mal, ni peligro o peligros, pero pinchados y traspasados, con el sentido de su condición perdida, estando bajo la pesada ira y venganza del gran Dios, a causa del pecado, y viendo su propia vileza, maldición, maldad y locura desesperada. Porque naturalmente odiamos a Dios y a Cristo, Juan 15:23 al 25, y tienen una antipatía fuerte y natural hacia el camino de la salvación a través de Jesús. Por lo tanto, nada más que una fuerte e inevitable necesidad nos impulsará a cumplir con este instrumento evangélico de amor. 2. Debe haber alguna medida de humillación. Bajo esta convicción, el hombre queda postrado y mudo ante Dios. No más jactancia de su bondad y de su feliz condición, sin pensamientos elevados o grandes de su justicia. Porque ahora todos son considerados como trapos de inmundicia, lo que antes era ganancia para el alma, ahora debe considerarse pérdida, sí, y como estiércol, el hombre debe estar abatido en sí mismo, y lejos de los pensamientos altivos y vanidosos de sí mismo, o de cualquier cosa que haya hecho o pueda hacer. Porque el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, Él reaviva el espíritu de los humildes. El que se humilla será enaltecido. 3. Debe haber desesperación por obtener ayuda o alivio de esta condición, por nosotros mismos o por cualquier cosa que podamos hacer. Una convicción de la falta de rentabilidad de todas las cosas bajo el sol para nuestro alivio. Ninguna expectativa de ayuda de nuestro supuesto buen corazón, buenos propósitos, buenas obras, obras de caridad, muchas oraciones, elogios de otros, caminar sobrio e inofensivo, o cualquier otra cosa dentro o fuera de nosotros que no sea Cristo. Porque mientras tengamos la más mínima esperanza o expectativa de hacer nuestros propios asuntos sin Cristo, no vendremos a Él. Nuestro corazón está tan colgado del antiguo método de salvación por obras, que no podemos soportar oír hablar de ningún otro, ni podemos ceder a ningún otro. Si pudiéramos tener el cielo por medio de las obras, no escatimaríamos dolores, ni costos, ni trabajos, ni gastos. Es más, nos someteríamos a mucho dolor y tormento con azotes, cortes, ayunos, vigilancias y cosas por el estilo. Perdonaríamos a nuestro primogénito. Es más, cavaríamos nuestras tumbas en una roca con los clavos y cortaríamos nuestros propios días, si pudiéramos conseguir el cielo por este medio. Tal es nuestra antipatía hacia el camino de la salvación a través de un Cristo crucificado, que elegiríamos cualquier camino menos ese, cueste lo que cueste. Por lo tanto, antes de que podamos acercarnos de todo corazón a Cristo y aceptarlo, debemos ser sacados de esos refugios de mentiras, y ver que no hay nada más que una desilusión escrita en todos ellos, que todas nuestras oraciones, ayunos, llantos, deberes, recinas.
sufrimientos, buenos deseos, buenas obras, etc. No hay nada a sus ojos, sino tantas provocaciones a los ojos de sus celos, y por tanto, causas adicionales de nuestra miseria. 4. Debe haber una renuncia racional, deliberada y resuelta a todas aquellas cosas que hay en nosotros mismos y que nuestro corazón está dispuesto a adorar. El hombre, convencido de la vanidad de todas las cosas por las cuales esperaba la salvación, debe ahora proponerse soltarlas, darles la espalda, abandonarlas con un propósito de corazón y decirles: sacarte de aquí, como Isaías 30. 22. Esto es negarnos a nosotros mismos, lo cual debemos hacer antes de llegar a ser sus discípulos, Mateo 16. 24. Esto es abandonar la casa de nuestro Padre, Salmo 45. 10, y arrancarnos el ojo derecho y cortarnos el brazo derecho. Este abandono de todas nuestras falsas propinas y subterfugios debe ser decidido, sobre el vientre de mucha oposición interna, proveniente de las inclinaciones carnales y naturales del corazón. Y de mucha oposición en el exterior, debido a las engañosas sugerencias y tentaciones engañosas de Satanás. Debe ser un acto real y racional del alma, con una convicción sólida y completa de su inutilidad, sí, de su peligrosidad y destructividad. 5. Debe haber algún conocimiento de la naturaleza del pacto del Evangelio y del camino que ahora Dios ha elegido para glorificar su gracia en la salvación de los pobres pecadores. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tuvo por bueno, para gloria de la gracia y de la sabiduría gratuita, en camino de justicia y misericordia, enviar a Jesucristo para que asumiera la naturaleza de hombre, y así llegara a ser Dios y hombre en dos naturalezas distintas, y una sola persona, para siempre. Y estar bajo la ley, sufrir su maldición y morir la muerte maldita de la cruz, para satisfacer la justicia y pagar el rescate por la redención de los elegidos. En cuya empresa nuestro Señor fue siervo, y tuvo muebles de Dios para toda su empresa, y tenía la promesa de ver su descendencia y de prolongar sus días, etc. Así hubo un pacto de redención entre Dios y el mediador. Y el compromiso del mediador, estaba obligado a cumplir todo lo que se comprometió, y en consecuencia así lo hizo. Porque, como el Señor cargó sobre él, o hizo que se reunieran sobre él, la iniquidad de todos nosotros, así a su debido tiempo él llevó nuestras enfermedades, y llevó nuestros dolores. Fue herido por nuestras transgresiones, y molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Y herido por la transgresión de su pueblo. Hizo de su alma una ofrenda por el pecado, y llevó las iniquidades de su pueblo, derramando su alma hasta la muerte, llevó el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores, de modo que lo que la ley no podía hacer, por ser débil por la carne, envió Dios a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, por el pecado, o mediante sacrificio por el pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, así lo hizo pecado, o sacrificio por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos, y fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y él, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Debe haber, digo, algún conocimiento y familiaridad con este gran misterio del Evangelio, en el que se declara la multiforme sabiduría de Dios, y con el noble designio de Dios, al enviar a su Hijo, de esta manera, a morir, para que los pecadores condenados pudieran vivir y regresar al seno de Dios. Como redimidos no con oro ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, y siendo redimidos así con sangre, para llegar a ser reyes y sacerdotes para Dios. El hombre no debe ignorar esto, de lo contrario todo será en vano. No determino cuán distinto y completo debe ser este conocimiento. Pero seguro que debe haber tanto conocimiento de ello que le dé al alma un fundamento de esperanza y, en espera de la salvación por este camino, le haga dar la espalda a todos los demás caminos y considerarse feliz si alguna vez pudiera ganar aquí. 6. Debe haber una persuasión de la suficiencia, integridad y satisfacción del camino de salvación a través de este mediador crucificado, de lo contrario el alma no será inducida a abandonar sus otros cursos y dedicarse a este solo. Debe estar seguro de que la salvación solo se obtendrá de esta manera, y que indudablemente se obtendrá de esta manera, para que con confianza pueda lanzarse por este camino y cantar dulcemente sobre una noble puerta de salida. Y por lo tanto debe creer que Cristo es realmente Dios además de hombre, y un verdadero hombre además de Dios. Que está completamente preparado para la obra de la redención, habiéndosele dado el Espíritu sin medida. Y dotado plena y ricamente de todas las cualidades adecuadas para todas nuestras necesidades, y capacitándole para salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios, que él es hecho por Dios para nosotros sabiduría, justicia y santificación, que le es dado todo poder en el cielo y en la tierra, que todas las cosas son puestas bajo sus pies.
Y que Él es dado por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, que en Él habita toda plenitud, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, sí, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Para que seamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 7. El alma debe saber que no solo es un mediador capaz y todo suficiente, sino que también está dispuesta y dispuesta a redimir y salvar todo lo que vendrá. Porque todos los detalles anteriores no harán más que aumentar su dolor y atormentarlo más, siempre y cuando suponga, por ignorancia y por sugerencia de Satanás, que no tiene parte en esa redención, que no tiene acceso a ella, que no tiene ninguna esperanza de salvación por medio de ella. Él. Por lo tanto, es necesario que el alma conciba no solo una posibilidad, sino también una probabilidad de recibir ayuda de esta manera, y que la dispensación del Evangelio de la Gracia, y la promulgación y ofrecimiento de estas buenas nuevas para ella, hablen tanto, que la paciencia de Dios esperando mucho, y su bondad renovando las ofertas, lo confirma. Que sus serias presiones, sus fuertes motivos, por un lado, y sus agudas amenazas, por el otro. Sus órdenes reiteradas, sus obstinaciones ingeminadas. Su tristeza y pena expresadas por aquellos que no acudían a él. Sus reprensiones y objeciones a quienes se niegan obstinadamente, y cosas similares, ponen fuera de toda duda su voluntad de salvar a quienes se acercan a él. Sí, al obviar las objeciones y quitarles todas las excusas de la boca, hace que el caso sea claro y manifiesto, de modo que los que no quieren venir se quedan sin excusa y no tienen ningún impedimento en el camino excepto su propia falta de voluntad. 8. El hombre debe saber bajo qué términos y condiciones Cristo se ofrece a sí mismo en el Evangelio, a saber, con la condición de aceptarlo, creer en él y descansar en él. Y que de ninguna otra manera podemos ser partícipes de los bienes adquiridos por Cristo, sino aceptándolo tal como es ofrecido en el Evangelio, es decir, gratuitamente, sin precio ni dinero, absolutamente sin reservas, íntegramente y para todos los fines, etc. Porque, hasta que esto se sepa, no habrá cierre con Cristo. Y hasta que no haya un cierre con Cristo, él no obtendrá ninguna ventaja. El alma debe estar casada con él como un marido, fijada a él como las ramas al árbol, unida a él como los miembros a la cabeza, llegar a ser una con él, un solo espíritu. El alma debe cerrar con él para todas las cosas, adherirse a él en todos los peligros, tomarlo a él y a la cruz más aguda que lo sigue. Ahora bien, digo, el alma debe conocer estas condiciones. Porque aquí debe actuar deliberada y racionalmente. Hacer un pacto con Cristo es un asunto grave y requiere deliberación, actitud del alma, resolución racional, pleno propósito del corazón y satisfacción del alma y, por lo tanto, el hombre debe estar familiarizado con las condiciones del nuevo pacto. 9. Debe haber satisfacción con los términos del Evangelio, y el corazón debe realmente acercarse a Cristo tal como se ofrece en el Evangelio. El corazón debe abrirse a él y acogerlo, el alma debe abrazarlo y recibirlo, el hombre debe tomarlo como su Señor y Maestro, Rey, sacerdote y profeta. Debe entregarse a él como su líder y comandante, y decidir seguirlo en todas las cosas, y así cerrar un trato con él. Porque hasta que esto no se haga, no hay unión con Cristo, y hasta que no haya unión con Cristo, no hay participación de los frutos de su redención en cuanto a justificación, no hay perdón, no hay aceptación, no hay acceso al favor de Dios. Dios, ni paz ni gozo en el Espíritu Santo, ni rociado de la conciencia, ni indicio de amor o favor de Dios, etc. 10. Debe haber un apoyo en él y en su sacrificio perfecto. El alma debe sentarse aquí satisfecha y consentir en esta completa mediación suya. Esto es creer en él, descansar en él, como ayuda todo suficiente. Esto es para deshacerse del peso de un pacto quebrantado, de una conciencia culpable, de la ira merecida, de la maldición de la ley, etc. sobre él, para que nos quite esos males. Esto es revestirse del Señor Jesús, en parte. Para cubrirnos con su rectitud frente a la justicia, para permanecer en esta armadura de prueba contra las acusaciones de la ley, de Satanás y de una mala conciencia. Esto es huir a él como nuestra ciudad de refugio, para que estemos a salvo del vengador de la sangre. Esto es para convertirlo en nuestro refugio de la tormenta de la ira de Dios, y una sombra del calor de su ira, y nuestro escondite contra el viento, y refugio contra la tempestad, y como sombra de una gran roca en tierra calurosa. Isaías 32. 2. Cuando nos escondemos en él como el completo amonestación que ha satisfecho plenamente la justicia, y deseamos ser hallados solo en él, no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, esto es poner nuestra mano sobre la cabeza del sacrificio, cuando descansamos sobre este sacrificio, y esperamos la salvación solo por él. Esto es arrojarnos en los brazos de Cristo, resolviendo perentoriamente no ir por otro camino al Padre, y no alegar otra justicia ante el tribunal de Dios que la de Cristo.
Eso es fe, sí, la acción viva de la fe justificadora. Así, pues, se utiliza a Cristo como camino hacia el Padre, en el punto de la justificación, cuando el pobre pecador despertó, convencido de su pecado y de su miseria, de su propia incapacidad para ayudarse a sí mismo, de la insuficiencia de todos los medios fuera de Cristo, de la total suficiencia, disposición y disposición de Cristo para ayudar, de la equidad y razonabilidad de las condiciones en las que se le ofrece, y de la vida a través de él, está ahora contento y plenamente satisfecho con este camino, renunciando de hecho a todos los demás caminos, y abraza con el corazón y con las manos a Jesucristo, y lo toma tal como se le ofrece en el Evangelio, para servirse de él para todas las cosas, para y descansar en él en todos los peligros, y particularmente, para refugiarse bajo sus alas, y descansar allí con complacencia, satisfacción y deleite, y esconderse de la ira de Dios y de todas las acusaciones. Sin embargo, debe saberse que este acto de fe, por el cual el alma se acerca a Cristo, lo acepta y se inclina hacia él, no es igual en todos. 1. En algunos puede ser más vivaz, fuerte y activa, como la fe del centurión, que se podría argumentar silogísticamente, que Cristo consideró como una gran fe, mayor que la que no había encontrado, no en Israel. Y como la fe de la mujer de Canaán, Mateo 15. 21, etc., que no aceptó ninguna negativa, pero de aparentes negativas sí presentó argumentos, que Cristo elogia como una gran fe, versículo 28. Pero en otros puede ser más débil y desmayado, incapaz de razonar correctamente para su propio consuelo y fuerza, como Mateo 6, 30, pero está mezclado con mucho miedo, como Mateo 7. 26, sí, y con mucha fidelidad, de modo que el alma debe clamar: Señor, ayuda mi incredulidad. Marcos 9. 24. 2. En algunos los actos y hechos de esta fe pueden ser más claros y discernibles, tanto por ellos mismos como por los observadores espirituales. En otros, tan cubiertos de un montón de dudas, incredulidad, celos y otras corrupciones, que sus acciones difícilmente, o nada, pueden ser percibidas por ellos mismos o por otros. Para que no se escuchen más que quejas, temores, dudas y objeciones. 3. En algunos, esta fe puede tener acciones fuertes y perceptibles, luchando con mucho desánimo y oposición, y muchas dificultades. Como en la mujer de Canaán, Mateo 15. Corriendo con resolución perentoria, diciendo, con Job, capítulo 13. 15, aunque él me mataré, en él confiaré. Y así tomar el reino de los cielos con violencia. En otros puede ser tan débil que la menor oposición o desánimo puede ser suficiente para hacer que el alma pierda la esperanza y casi desespere de vencer, y ser como una caña cascada o un pábilo humeante. 4. En algunos, aunque no parezca fuerte, violento o voluntarioso, en cierto modo, en sus acciones, puede ser firme, fijo y resuelto al permanecer sobre él, y confiando en él, Salmo 125. 1. Resolviendo hacer cosa allí, y si perece, perece. En otros débiles y tímidos. 5. En algunos puede ser aún más débil, manifestándose en ansias fuertes y vehementes, Mateo 5. 6. El hombre no se atreve a decir que cree o que se adhiere a Cristo y permanece en él. Sin embargo, se atreve a decir que lo anhela y jadea por él, como siempre el ciervo busca las corrientes de agua, Salmo 42. 1, 2. Tiene hambre y sed de él, y no puede satisfacerse con nada sin él. 6. En algunos puede ser tan débil, que el alma solo puede percibir el corazón que vela por él. Sobre poco más que un tal vez será ayudado. Buscan en él salvación, convencidos de que no hay otro camino. Y decididos a no seguir otro camino, deciden permanecer a su puerta, esperando y esperando ver el rostro del rey, y permanecer esperando hasta morir, si no hay nada mejor. 7. En algunos, puede ser tan débil que no se pueda percibir nada más que una satisfacción con los términos del pacto, una voluntad de aceptar el trato y un corazón que consiente en ello, aunque no se atrevan a decir que realmente lo cierran. Con ello, sí, ni me atrevo a decir que serán bienvenidos. 8. En algunos, puede ser tan débil y bajo, que no pueden decir que tienen hambre o deseo de él, ni que su corazón consiente correcta y realmente al pacto de gracia. Sin embargo, desearían hacerlo y gritar. O, por un corazón dispuesto. O de los deseos ardientes. O, por un hambre justa. Y están insatisfechos, y no pueden reconciliarse con su corazón por no desear más, tener más hambre, más consentir. De modo que, si tuvieran esto, se considerarían felices y recuperados. Y así vemos que su fe es tan baja, que en nada aparece más manifiestamente que en sus quejas de la falta de ella. Entonces, el pobre creyente débil no necesita desanimarse hasta el punto de desesperarse y dar por hecho que el asunto es desesperado y perdido. Déjelo aguantar, depender y esperar.
Una fe débil hoy puede volverse más fuerte en poco tiempo. El que puso los cimientos puede y terminará el edificio, porque todas sus obras son perfectas. Y una fe débil, cuando sea verdadera, resultará salvadora y echará mano de un mediador fuerte y salvador. Además, en cuanto a la acción de la fe sobre la muerte y el sacrificio de Cristo para tapar la boca de la conciencia, la ley, Satanás y para oponerse a la búsqueda de la justicia de Dios a causa del pecado, a veces puede ser fuerte, distinta, clara y resuelto. En otras ocasiones, nuevamente se muestran débiles, mezclados o acompañados de mucho miedo, perplejidad, duda y desconfianza, debido a su propia indignidad, muchos fracasos, dudas sobre la sinceridad de su arrepentimiento, y cosas similares. Este es un asunto importante y de gran preocupación, sin embargo, muchos no se preocupan mucho por ello, ni se ejercitan en el corazón como deberían, engañándose a sí mismos con imaginaciones tontas. Porque, 1. Piensan que fueron creyentes todos sus días, nunca dudaron de la gracia y la buena voluntad de Dios, siempre tuvieron un buen corazón para Dios, aunque nunca supieron lo que significaba la conciencia despierta o el sentido de la ira de Dios. 2. O piensan que, debido a que Dios es misericordioso, no será tan severo como para soportar todas aquellas cosas que exigen los ministros, olvidando que Él es un Dios justo y un Dios de verdad, que hará según lo que ha dicho. 3. O suponen que es algo fácil de creer, y no tan difícil como se dice, sin considerar ni creer que no menos poder que el que levantó a Cristo de entre los muertos, excitará el corazón para la fe. 4. O resuelven que lo harán después, en alguna época más conveniente, sin percibir en esto el astuto desaire de Satanás, ni considerar que la fe no está en su poder, sino donde Dios. Y que, si no se aferran al llamado de Dios, sino que endurecen su corazón en su día, Dios puede judicialmente cegarlos, de modo que estas cosas queden ocultas de sus ojos. Y por eso esa ocasión que fingen esperar, nunca llega. Oh. Si se pudiera inducir a quienes esto concierne principalmente a entrar en este camino. Considerando, 1. Que a menos que entren en este camino no podrán estar seguros, la ira de Dios los perseguirá, el vengador de la sangre los alcanzará. No hay salvación excepto aquí. 2. Que a tal manera es segura la salvación. Este camino conducirá infaliblemente al Padre. Porque Él se mantiene en el camino y trae salvo a casa, Éxodo 13. 20. 3. Es el camino antiguo y el buen camino, Jeremías 6, 16. De esto tienen experiencia todos los santos que ya han llegado a la gloria. Y, 4. Es calzada y camino de justicia, por donde los necios andan, no se extraviarán, y si los débiles caminan por ella, no desmayarán. 5. Que si no se hace esto, no podrá obtener ninguna ventaja. Su muerte y todos sus sufrimientos, en cuanto a aquellas personas que no creen y no entran en él como camino al Padre, son en vano. 6. Sí, los que no creen en él dicen, en efecto, que Cristo no ha muerto ni ha consagrado un camino a través del velo de su carne. O que todo lo que ha hecho y sufrido no es suficiente para llevar un alma a casa con Dios. O que pueden hacer sus propios negocios sin él, y que fue una tontería y vanidad que Cristo muriera por ese fin. O, por último, que no les importa la salvación. Les es indiferente si perecen o si se salvan. 7. Que, en cuanto a ellos, todo el Evangelio es en vano, todas las ordenanzas, toda la administración de las ordenanzas, todos los esfuerzos de los ministros, son en vano. 8. Que, en cuanto a ellos, todas las súplicas, motivos, atractivos, paciencia y longanimidad de Cristo, su estar a la puerta y llamar hasta que sus cabellos se mojen con el rocío, etc., son en vano. Sí, son rechazados, despreciados, menospreciados y menospreciados con desdén. 9. Que todas las grandes promesas son rechazadas por aquellos como falsas o como no dignas de buscarlas o tenerlas. Y que todas las amenazas, por otra parte, no deben considerarse ni temerse. 10. En una palabra, que no vale la pena buscar el cielo y la comunión con Dios, y que no vale la pena temer el infierno y la comunión de los demonios. O que no hay cielo ni infierno, y que todo son ficciones. Y que no existe tal cosa como la ira de Dios contra los pecadores, o que no hay mucho que temer. Si se pregunta, ¿qué garantía tienen los pobres pecadores para echar mano de Cristo y aferrarse a Él, como hechos de la justicia de Dios? Respondo. 1. Nuestra absoluta necesidad de Él es un motivo para presionarnos a ir a buscar ayuda y alivio. Vemos que nos hemos ido a nosotros mismos y, por lo tanto, se nos permite buscar ayuda en otra parte. 2. El mobiliario totalmente suficiente de Cristo, por el cual es un mediador calificado, equipado con todo lo necesario para nuestro caso y condición, habiendo fijado un precio para la satisfacción de la justicia, es una invitación suficiente para que miremos hacia Él en busca de ayuda, y esperar en esa puerta.
3. Su nombramiento por parte del Padre para ser mediador del pacto, y particularmente, para dar su vida en rescate por el pecado. Y el hecho de que Cristo asuma todos sus oficios y realice todos sus deberes de conformidad con el pacto de redención, es un fuerte estímulo para que los pobres pecadores vengan a Él, porque no puede negarse a sí mismo y será fiel a su confianza. 4. La ofrenda que el Padre nos hace en el Evangelio, y la invitación de Cristo a nosotros, los que estamos cansados y cargados. Sí, llamando y ordenando a los tales que vengan a Él en su propio nombre y en el de su Padre, bajo el dolor de su ira y el disgusto eterno de Él y de su Padre. Exhortando más y pidiendo en términos de amor, presionando fervientemente por muchos motivos, enviando a sus embajadores para suplicar en su lugar a los pobres pecadores que se reconcilien y se vuelvan a Él en busca de vida y salvación. Sí, reprender a los que no vienen a Él. Todo esto es garantía suficiente para que un pobre pecador necesitado acepte su oferta. Y, además, para animar a las pobres almas a venir a Él, todas las cosas están tan bien ordenadas en el Evangelio, que no ocurre nada que pueda en lo más mínimo ser un obstáculo o una justa excusa para que se abstengan de creer y de creer. Aceptar sus ofertas. Todas las objeciones posibles se obvian a aquellos que solo lo desean. El camino está allanado, y todas las piedras de tropiezo arrojadas fuera de él. Para que los que no vengan no puedan fingir excusa. No pueden objetar la grandeza de sus pecados. Porque cuanto mayores son sus pecados, mayor necesidad tienen de uno que sea enviado para quitar el pecado y cuya sangre limpie de todo pecado. 1 Juan 1. 7. ¿A qué gran pecador rechazó alguna vez el que vino a él y estuvo dispuesto a ser salvo por él? ¿Hay alguna cláusula en todo el Evangelio que excluya a los grandes pecadores? Tampoco necesitan objetar su gran indignidad. Porque él hace todo libremente para la gloria de su gracia gratuita. Ninguno obtuvo de él ningún bien por su valor. Porque ningún hombre jamás tuvo ningún valor. Tampoco necesitan objetar su largo rechazo y resistencia a muchas llamadas. Porque Él hará que los que estén dispuestos sean bienvenidos a la hora 11. Al que viene, no lo rechazará en ningún caso. Juan 6. 37. Tampoco pueden objetar su variabilidad, que no aceptarán el trato, sino que romperán y volverán con el perro al vómito. Porque Cristo se ha comprometido a hacer pasar a todos los que vienen a Él. Él los resucitará en el último día. Juan 6. 40. Se los presentará santos y sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Efesios 5. El pacto está completamente provisto de promesas para detener la boca de esa objeción. Tampoco pueden objetar la dificultad o imposibilidad de creer. Porque esa es también la obra de Cristo, Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12. 1. No pueden arrojarse con confianza sobre Él. Sin embargo, si pueden tener hambre y sed de Él y mirarlo, Él lo aceptará. Mírame, dice, y sé salvo. Isaías 45. 22. Si no pueden mirarlo, ni tener hambre ni sed de Él, pero si están dispuestos, todo está bien. Están dispuestos a que Cristo los salve en su camino y, por lo tanto, voluntariamente se entregan a Él, y están dispuestos y contentos de que Cristo, por su Espíritu, provoque más hambre en ellos y una fe más viva, y trabaje tanto para querer como para hacerlo. Hacer según su buena voluntad, está bien. Pero se dirá que los términos y condiciones bajo los cuales se ofrece son duros. Respuesta. Admito que los términos son duros para la carne y la sangre y para la naturaleza orgullosa y no mortificada. Pero para aquellos que están dispuestos a ser salvos, para que Dios pueda ser más glorificado, los términos son fáciles, más racionales y satisfactorios. Porque, 1. Se nos exige que lo tomemos solo como nuestro mediador, y que no nos unamos a nadie con él, ni que no mezclemos nada con él. La naturaleza corrupta es contraria a esto, y al menos mezclaría algo de sí mismo con él, y no descansaría solo en Cristo. La naturaleza corrupta no permitiría que el hombre se negara completamente a sí mismo y siguiera solo a Cristo. Y por eso muchos se pierden a sí mismos y lo pierden todo. Porque, con los Gálatas, mezclarían la ley y el Evangelio. Hacer algo ellos mismos para satisfacción de la justicia, y tomar a Cristo por el resto que queda. Ahora, el Señor tendrá toda la gloria, como es la buena razón, y no tendrá nada que compartir con Él. A nadie dará de su gloria. ¿Y no es esto racional y fácil? ¿Qué se puede objetar a esto? 2. Se nos exige que lo aceptemos por completo, para que pueda ser un completo mediador para nosotros. Como profeta para enseñar, como rey para dominar nuestras concupiscencias, para hacernos andar en sus caminos, así como sacerdote para satisfacer la justicia por nosotros, para morir e interceder por nosotros.